Buenas noches, señoras y señores. Quizá nada ilustre mejor la locura de nuestro tiempo y la banalidad de su soberbia que la pretensión de que las personas elegimos nuestro sexo en función de nuestra voluntad. Tan llamativa necedad desprecia los hechos biológicos y, lo que es peor, desconecta lo humano de lo natural. Si a Occidente aún le queda algún recorrido, y espero que sí, la contemplación de nuestro tiempo producirá en nuestros hijos y nietos una estupefacta sensación de desaliento, la que se experimenta ante la visión de la locura colectiva. Vamos con nuestro espacio desde fuera. Bueno, dado que a continuación la señora Merkel ha hablado de su compromiso con el clima, de la digitalización de la economía, de la consideración de China como socio estratégico de la Unión Europea y de la centralización de los esfuerzos exteriores de los países de la Unión, cosas que se nos han impuesto a los europeos sin consultarnos, yo diría que lo que está haciendo la canciller es confesar la naturaleza de sus maniobras. Tiene usted razón, señora Merkel. Todos los siervos de las élites globalistas como usted o como el señor Sánchez esperan aprovechar la crisis. A costa de nosotros, ni que decir tiene. Por lo demás, inevitablemente tarde o temprano, la realidad termina desbordando los diques que el hombre inventa. En las últimas fechas ha estallado el enfrentamiento entre el Partido Socialista y Podemos en el seno del gobierno como un reflejo de lo que está sucediendo en todo el mundo. El choque entre el feminismo y la ideología de género. Apasionante. A comienzos de la semana del 15 de junio cristalizó en público el enfrentamiento entre el PSOE y su socio de gobierno, Podemos, a cuenta de la colisión entre el feminismo más clásico y la ideología de género. Y no es la primera vez. Políticamente, el PSOE ha dejado en manos de Podemos la política feminista y de género, lo que ha terminado provocando un importante roce entre ambos. Lo que esto refleja es la tensión que se está produciendo no solo en España, sino en todo el mundo. Como muestra el caso de J.K. Rowling, la exitosa autora de la saga Harry Potter, que ha sido atacada públicamente por la actriz Emma Watson, consciente esta de que tendría el apoyo del lobby LGTBI. ¿Por qué se produce dicho enfrentamiento? Pues porque, según el movimiento transexualista, hoy muy poderoso en el seno del lobby gay, el género es una construcción social y, por tanto, no depende de la naturaleza biológica del sujeto, sino de su voluntad. Es decir, que la condición de hombre o mujer no está en función de hechos objetivos como son el ADN, los cromosomas, la anatomía, la psicología o los genitales, sino de la percepción que cada cual tiene de sí mismo. Como quiera que la voluntad está sujeta a la decisión individual, no existen propiamente hablando ni hombres ni mujeres. Así que quien hoy se define como mujer, mañana bien puede pasar a considerarse hombre sin que nadie pueda oponer el más mínimo reparo a tal decisión. El feminismo, como es natural, rechaza tal pretensión, pues si el hecho de ser mujer no viene definido por la biología, sino por una cuestión de voluntad, eso supone que las ventajas que adquieran las mujeres pueden ser aprovechadas por hombres que decidan dejar de serlo para percibirse como mujeres. Teóricamente podría darse el caso de que todos los varones decidiesen definirse como mujeres, lo que convertiría en objeto de mofa todo el feminismo. El feminismo, para ser, necesita la diferencia sexual. Últimamente, el PSOE ha determinado un tanto sorpresivamente que el sexo es un hecho biológico. Esto, que parece una obviedad, resulta revolucionario si tomamos como referencia la teoría queer, a la que hasta ahora el PSOE no había manifestado ningún rechazo explícito. En un inédito alarde de sensatez, los socialistas han manifestado que estamos en contra de los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticos efectos jurídicos plenos. El denominado derecho a la autodeterminación sexual carece de racionalidad jurídica. Así planteado el asunto, le niega la licitud a las leyes de Podemos, tanto las LGTBI como a la ley de la infancia, que contempla que hay que respetar la identidad de género sentida o expresada por los niños en todos los entornos de la vida. El PSOE ha manifestado que si se niega el sexo, se niega la desigualdad que se mide y que se construye en función del hecho biológico. Negar el sexo biológico es negar la realidad de las mujeres. Y es que el concepto mismo de mujer exige ser difuminado por la teoría queer, que ha llegado a denominar a las mujeres como personas menstruantes. Las mujeres quedarían, de este modo, sepultadas bajo una luz de intereses de luchas minoritarias. Ese enfrentamiento es el que se ha reproducido en el seno del gobierno español. Tenemos hoy con nosotros a doña Sara Pérez Tomé, a la que queremos agradecer particularmente su presencia ahí porque sabemos que está apurada. Doña Sara, muy bienvenida y muchas gracias, antes de nada.
Hola a todos, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, se veía venir este enfrentamiento ahí en el seno del Gobierno, pues a raíz del documento que ha sacado el Partido Socialista, una tirantez manifiesta entre las distintas formas de comprender, por un lado, lo que es el feminismo y lo que es la ideología de género, porque a grandes rasgos, aunque hay distintos feminismos, resultan esencialmente incompatibles. Sí, efectivamente, pero porque se han hecho incompatibles no solo entre el PSOE y Podemos, o sea, es que Podemos prácticamente está en contra de cualquier otro partido político, porque aquí está como el loco de la autopista, y en este caso el PSOE creo y espero y deseo que sea capaz de entender que no se puede jugar con la naturaleza humana de esta manera, porque entonces empezamos a ignorar a la persona. Si ignoramos a la persona, ¿para qué el feminismo? El feminismo al final acaba siendo una marioneta en manos de un político, cuando el feminismo es la igualdad de oportunidades, no la igualdad de sexos, no la igualdad de género, sino la igualdad de oportunidades, que es para lo que llevan muchos años luchando muchas mujeres. ¿Tiene usted la impresión de que en esta lucha tal y como está planteada, que es de carácter eminentemente ideológico, el lobby LGTBI fuertemente en este momento respaldando a los trans, lleva las de ganar? Bueno, esto es un problema de dinero, quiero decir. Detrás del lobby LGTB hay muchísima gente ganando dinero. Si les insuflan millones, saldrá adelante y habrá negocio para todos. El problema es que no haya negocio para todos, porque cuando te atreves a construir un proyecto ideológico que no tiene sentido común, solo eres capaz de abanderarlo si te van a dar dinero a cambio. Si no, no tiene sentido, porque es luchar contra tu propia naturaleza. Cualquiera de los que lo defienden no creo que les gustaría a lo mejor cambiar de sexo como lo propagan en sus líneas. ¿Ha oído hablar, bueno, de lo que ha pasado últimamente, el caso de J.K. Rowling, la autora de la exitosa saga de Harry Potter, que ha sido atacada, digamos, de forma inmisericordia? Claro que ella también lo había hecho en ocasiones anteriores, pero en fin, dejando de esto a un lado, que ha sido atacada, como digo, de forma pública y con una enorme dureza por defender posturas, en último término, de sentido común, entiendo. Sí, pero lo importante aquí es buscar a cabezas de turco que sean visibles en la sociedad. La opinión que pueda dar una persona conocida a nivel mundial importa. Ni a ti ni a mí nos van a preguntar una celebrity, pero no porque seamos más o menos importantes, sino porque nosotros no tiene trascendencia nuestra polémica en ese tema. Buscan personas con las que poder polemizar y ahí o la persona se achanta o polemiza al final. Entonces, todos estos vídeos que se ven y todas las personas son gente que se les ha pagado por hacer este teatro, por generar un personaje, porque probablemente ninguno de ellos o casi ninguno cree en lo que está haciendo, simplemente es un asalariado a nombre de la LGTB. Bueno, como se ha dicho, todos los postulados ideológicos LGTBI realmente parten de la consideración de un rechazo de la naturaleza, es decir, de un rechazo de lo que es natural. No aceptan lo que plantea de forma natural pues, el ADN, los cromosomas, la anatomía, los genitales, la psicología, es decir, todo lo reducen a una afirmación de la voluntad. Uno es aquello que quiere ser con independencia de aquello que naturalmente sea. Sí, lo que pasa es que esa es la consecuencia, el rechazo a la naturaleza. Han montado una ideología que tiene que llevar a lo que ellos quieren construir, y es al rechazo de esta naturaleza para que sea tan débil la naturaleza humana que sea completamente vulnerable. O sea, una persona que puede ser hombre, puede ser mujer, identificarse como uno como otro desde su infancia, en su edad adulta, lo que le hace es ser una persona vulnerable a todo lo que le pueda ocurrir en la vida. Entonces, si solo se va a amparar en su cambio de sexo para sentirse frente ante una situación, estamos generando una población de riesgo grandísimo por vulnerabilidad. Eso sí que es así. Lo que pasa es que se parte de una afirmación de que el problema no es psicológico. O sea, hay una afirmación primera, es que en el desencuentro cuerpo-mente que se produciría, el problema no es de orden psicológico, porque hasta ahora es lo que se venía afirmando, que había algo que arreglar en esos casos. Pero en este caso, la afirmación es que no hay nada que arreglar. En todo caso, hay que arreglar lo fisiológico, lo físico, no lo psicológico. No, incluso ni lo fisiológico ahora ya determinan que haya que operarlo. O sea que no ese es el problema. O sea, el problema está en que no hagamos esto de un tema concreto que mejorar, sino anulamos todo tipo de posibilidades de trabajar sobre ello, y es no dando más que carta libre a lo que cada persona quiera decir. Eso es acientífico, es
incluso no tiene ni recorrido político entre gente honestamente metido en la política. O sea que seamos serios, o sea, estamos jugando en este momento con la naturaleza humana y todo lo que nos condiciona como naturaleza humana. Y de hecho, simplemente la maternidad se lleva al traste todo este condicionamiento de voluntad o no voluntad. Un hombre, por mucho que se sienta mujer y quiera ser madre, no va a poder serlo. Y como eso podría seguir diciendo un montón de cosas que podrá hacer suplidos y tapujos de adopte un niño o alquile un vientre de alquiler. Pero por muy mujer que se sienta, el hombre no va a poder tener hijos, porque lo suyo, entre otras cosas, no solo fisiológicamente, sino que es un tema hormonal y endocrino. Y eso no es de nuestra voluntad, lo queramos o no lo queramos. ¿Qué más quisieran los calvos que su calvicie fuera un problema de su voluntad, simplemente? Ciertamente. Bueno, para ir terminando, el PSOE lo que pasa es que ha puesto sobre la mesa una realidad muy práctica y ha dicho, claro, si cualquiera puede convertirse en mujer, entonces se podría acabar el problema de la violencia de género, el mal llamada violencia de género, por la vía de que cuando alguien cometa un delito de este tipo, sencillamente diga que es mujer y por tanto ya no está incurso en ese delito. Totalmente, pero bueno, eso llega al excéntrico, o sea, una situación excéntrica, pero puede haber tantas, incluso en los trabajos, donde hay cuotas para gente que trabaja y que pueden decir, no tenemos mujeres, tú di que eres mujer y te metemos y eres un hombre como nosotros, o sea que puede ir en contra del hombre y en contra de la mujer, o sea, este es el caso clarísimo que cuando no nos basamos en lo más básico que es el hecho biológico, vivimos a capricho y demanda de las necesidades económicas, principalmente económicas del mundo. Entonces, realmente el dinero es el que va a mover quién tiene que demostrar o definirse como hombre o mujer en un estado, en un cargo político, en un puesto de trabajo. En cualquier sitio vas a definir tú lo que necesitas o te dicen lo que tienes que decir para que quepas dentro de un proyecto económico. Así es. Pues doña Sara Pérez Tomé, le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros esta noche y le enviamos un caluroso saludo. Gracias a vosotros. Gracias. Y vamos a nuestra simpática hemeroteca, seguro que les va a gustar. La ministra Montero, doña María Jesús, nos dice, la OCDE alerta del riesgo de guerra comercial tras el choque de Estados Unidos con Francia, España, Italia y el Reino Unido. Los 4 ministros europeos rechazan suspender la negociación sobre la tasa Google con quien Estados Unidos, acerca de Estados Unidos. Lo que dice la ministra es que esto no es un capricho, no vamos a aceptar ninguna amenaza. Bueno, pues como decíamos, la ministra Montero, doña María Jesús, no la señora de Iglesias, ha asegurado que no vamos a aceptar ninguna amenaza. ¿Cuánta dignidad, señora Montero? A ver cuándo le suelta lo mismo a Bruselas, o a Esquerra Republicana de Cataluña, o a Pablo Iglesias, o a Torra, o a Urkullu, o a Soros, o a, ponga usted el destinatario que le quede más a mano, cualquiera de esos ante los que este gobierno se inclina genuflexo un día sí y otro también. Tiene para elegir. Ahora mismo nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida. Pues verán, uno de los hechos más llamativos de nuestros días es el modo en que las élites viven al margen de los pueblos a los que gobiernan, o sea, de nosotros. Cómo nos desprecian y cómo nos abandonan, en especial a los más desfavorecidos. Vamos a verlo. Los medios de comunicación siguen hurtando la realidad de lo que sucede en España al respecto de la inmigración, quizá porque la situación se está agravando con el paso de los días. Estamos viendo lo que acaece en otras naciones de Europa en las que la situación se ha descontrolado. Y lo sensato sería tomar nota para tratar de evitarlo. En lugar de eso, nos precipitamos por la misma senda. Lo que ha estado sucediendo en la ciudad francesa de Dijon la semana pasada parece haber superado todos los registros. Bandas de chechenos y argelinos se han enfrentado con toda clase de armas, incluyendo Kalashnikov, vandalizando la ciudad y obligando a los aterrorizados franceses a cobijarse en sus casas. Lo de Dijon es una muestra de lo que viene sucediendo en muchas zonas de Europa. De hecho, en las llamadas no-go zones extendidas por todo el continente, la policía ya no está presente y la ley de la nación es apenas un recuerdo del pasado. Es la consecuencia de la doctrina multicultural, que considera que en Europa deben convivir distintas culturas unas junto a otras y cada uno de acuerdo a su ley.
La llegada masiva de inmigrantes favorece la congelación de salarios y la sustitución de la población. En las elecciones de noviembre pasado, el PSOE prometió que concedería el derecho al voto en las municipales a 1,5 millones de extranjeros, que incluiría a unos 750.000 marroquíes y casi 225.000 chinos. Una medida política que, naturalmente, favorecería a los socialistas y la izquierda en general. Aunque no sea esa la razón básica, también es otra razón para impulsar la emigración ilegal, porque hace tiempo que España recibe más inmigrantes ilegales de Marruecos que Italia de Libia. Pero dicha inmigración plantea una serie de problemas que se trasladan a los ciudadanos más desfavorecidos. El principal de ellos es el que producen los MENAs, cuyas andanzas han sido sistemáticamente ocultadas por los medios de comunicación hasta que eso ha terminado por resultar inviable. Es el caso de lo que ha sucedido en Premià de Mar. Mientras en los periódicos la noticia era que unos mozos de escuadra habían insultado a un negro hace más de un año, en la localidad de Premià de Mar, muy cercana a la de los mozos de escuadra denunciados, decenas de vecinos asaltaban el domicilio de un grupo de jóvenes magrebíes acusados de delinquir en el barrio y de agresiones y abusos. Dicho grupo de inmigrantes norteafricanos habían ocupado la vivienda y mantenían dicho régimen de ocupación desde hace varios años. A las pocas horas, los detenidos fueron los españoles que, hartos de la oleada de insoportable inseguridad en Premià, asaltaron el piso en el que vivían los inmigrantes. Hasta el alcalde de Junts per Cat ha reconocido que la situación era insostenible. Los mozos procedieron al traslado de algunos de los ocupantes del piso a lugares más seguros, mientras detenían a 2 de los vecinos, 2 jóvenes españoles, a los que se ha acusado de los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, desórdenes públicos, daños, lesiones y un delito de odio y discriminación. Mientras, la policía emitía un comunicado en el que aseguraba que trabaja para defender una sociedad libre de racismo y de xenofobia. El malestar entre los vecinos es muy palpable al sentirse no solo abandonados, sino culpabilizados. La permisividad promueve un efecto llamada y las pateras siguen arribando a nuestras costas. La semana pasada, una embarcación llegada a Fuerteventura transportaba a 14 infectados por coronavirus. Debería ser difícil para un gobierno que nos ha mantenido confinados y bajo restrictivas medidas seguir promoviendo, de modo directo o indirecto, dicho efecto llamada. Pero no parece que sea así. Y tenemos esta noche con nosotros para hablar de este tema y de algunas otras cosas que están pasando en las últimas horas a don Rubén Pulido. Muy bienvenido, don Rubén. Muy buenas, bien hallado. ¿Qué tal? Bueno, está la cosa bastante movida en el tema en el que usted normalmente se desenvuelve. La verdad es que es como el rayo que no cesa. En las últimas horas se acumulan los hechos, pero por buscar un factor, digamos, común que los vincule, hemos empezado diciendo que hay un desentendimiento absoluto por parte de los gobiernos, por parte de las élites, hacia los pueblos que gobiernan y concretamente hacia los sectores más desfavorecidos. Empieza a ser escandaloso y vamos a comentar esto particularmente hoy. ¿Es así? Sí, es así, claro. A ver, aquí lo que pasa, ¿no?, que al final se han olvidado un poco de las personas, ¿no? Y al final todo este globalismo pues está cargando por completo toda esa capacidad no propia de un gobierno, ¿no?, para gestionar, ¿no?, lo que son los flujos migratorios que están llegando estos últimos días por ejemplo, a nuestro país y a Italia, ¿no?, que en Italia ya están operando ONGs en el Mediterráneo central. Hace unos días rescataban a un total de 200 personas y ya el gobierno de Giuseppe Conte italiano también ha autorizado que estos inmigrantes entren en suelo italiano. Es decir, estamos totalmente abandonados a la suerte. En materia de inmigración no se está haciendo totalmente nada por parte ni del gobierno español ni de los gobiernos que están en ese Mediterráneo central, donde las ONG están plenamente activas desde hace ya varias semanas, y cuando ocurre esto, ¿no?, pues nos enfrentamos a problemáticas como las que estamos viendo en estas últimas semanas. Bueno, hemos visto particularmente lo que ha sucedido, porque ya ha sido imposible de ocultar, en la ciudad francesa de Dijon, que ha sido prácticamente una guerra con armas de fuego, con Kalashnikov incluso, entre bandas chechenas y bandas magrebíes, fundamentalmente argelinas, al parecer. Bueno, un poco la multiculturalidad, ¿no?, por la que aboga Macron, ¿no? El macronismo se está cargando Francia, igual que el socialcomunismo pues se está cargando nuestro país.
Francia ya hace mucho tiempo, ¿no?, que convive con este tipo de problemas. Otra cosa es que trasciendan o no a los medios de comunicación, pero en Francia, en la propia capital, ¿no?, en París, hay barrios en los que ya la policía pues tiene de alguna forma vetada la entrada, ¿no?, porque están completamente tomadas por estas tribus que hemos traído a Europa y que están descomponiendo auténticamente todas aquellas ciudades que hace décadas pues tenían otra imagen completamente diferente. Y al final es eso, ¿no? Al final es ese globalismo por el que están imperando una serie de gobiernos europeos y que, como estamos viendo, ¿no?, pues está creando una serie de problemas de convivencia que cada día pues se hace más difícil de ocultar. El multiculturalismo, como perfectamente apuntabas, ha creado, y es conveniente que esto se repita muchas veces porque una gran parte de la población española sencillamente lo ignora, no lo sabe porque los medios no se lo cuentan, porque los medios lo hurtan a la luz pública, a la vista pública. Existen lo que se llaman las no-go zones, es decir, zonas donde no se puede ir, zonas donde no entra la policía, zonas donde no rige la ley de cada país, la Constitución o la ley suprema de cada país, y que esto se hace a mayor gloria del multiculturalismo, cuyo dogma esencial es que un determinado espacio lo compartan distintas culturas, cada una rigiéndose dentro del mismo Estado-nación, cada una rigiéndose por sus propias normas y sus propias leyes. Es un absoluto disparate, una absoluta locura que está conduciendo Europa a situaciones como las que estamos viendo en países como Francia, como Gran Bretaña, como Suecia, como Alemania, y yo creo que lo que nos queda por ver. Así es, incluso tienen su propia policía, ¿no?, para velar por la seguridad de estos barrios, ¿no? Es esa propia policía que ya en muchos barrios de Francia está activado, pues hay barrios en Francia de tunecinos donde tienen su propia policía que se enfrenta a la policía francesa cuando tratan de acceder a estos barrios. Y sí, es algo que cada vez vamos a ver más común, si la deriva sigue siendo la misma. Ya estamos viendo en Barcelona que también hay barrios como el Raval en los que cada día se hace más difícil la convivencia precisamente por la presencia de este multiculturalismo mezclado un poco pues con los narcotraficantes, ¿no?, que siempre han estado en esa zona de Barcelona. Estamos viendo también como algunos barrios de Ceuta y de Melilla ya se están convirtiendo en barrios totalmente hostiles. Es decir, el tema de las zonas de las zonas negras, ¿no?, va a llegar también aquí a España y vamos a enfrentarnos a ese mismo problema. Ya como he apuntado anteriormente, en muchas ciudades españolas lo estamos viviendo. Además, estas cosas suceden sobre todo, y es muy significativo también, en digamos, en los barrios más deprimidos, en los barrios donde vive gente mayor, en los barrios de bajo nivel de renta, son los que más lo pagan. Normalmente no se instalan en barrios, digamos, de clase media alta y, por tanto, permanecen bastante fuera de la visión del público, además de que los medios, como digo, se empeñan en ocultarlo y con bastante eficacia, hay que decirlo. Sí, normalmente se concentran en el extrarradio, ¿no? También es cierto, ¿no?, que aparentemente estas personas vienen con un nivel adquisitivo. Digo aparentemente porque luego la realidad en algunos casos es completamente diferente. Se suelen instalar en zonas más económicas y al final es donde suelen establecer esos objetos, ¿no? Porque ya tampoco debemos ocultar la terminología, una terminología específica que lo retrata perfectamente. Ese objeto que como hemos apuntado con anterioridad, pues convierten esas zonas de las ciudades donde se instalan en territorios totalmente hostiles en el que no pueden acceder ni los propios agentes de seguridad. No, parece que en nuestro país, concretamente en Cataluña, parece que esto se está empezando a parecer a lo que sucede en Europa. Hemos visto recientemente los sucesos de Premià de Mar, los sucesos de Badalona. Es muy frecuente, es bastante frecuente. Todo el extrarradio de Barcelona presenta una población inmigrante con unas altísimas tasas de paro y de delincuencia que afecta a la población residente, a la población catalana y española que hay allí. Y en Premià de Mar, según las informaciones que llegan, bueno, lo que parece es que los vecinos habían llamado a la policía en muchas ocasiones, la policía acude pero no puede hacer nada, porque además no hay una consecuencia judicial que se siga de sus actuaciones, pero sí que son muy diligentes, naturalmente no por razón de la propia policía, sino del mando político, son muy diligentes para detener a los vecinos cuando los vecinos ya una vez hartos actúan contra los pisos ocupados por estos señores.
Así es, allí se han tenido que establecer en zonas de Premia de Mar y también incluso en la parte de Mataró, que me lo apuntaban hace unos días, pues ya se han hecho patrullas vecinales cansados de que las fuerzas y cuerpos de seguridad las autoridades locales, el ayuntamiento de alguna forma no les permita actuar con cierta dureza que se requiere en estos casos, y entonces han sido los propios vecinos los que han tenido que poner un poco orden, porque el caso concreto de Mataró son 9 jóvenes extutelados que ocuparon una serie de pisos en la ciudad y que en lo que llevamos de año llevaban ya protagonizados ni más ni menos que 70 robos. Es decir, 9 personas que eran protagonistas de la mayoría de los robos que habían cometido jóvenes en Mataró, con el índice poblacional, ¿no? Que significa con todos los jóvenes y ocurre en todas las ciudades, ¿no? Si medimos un poco los índices poblacionales de estos menores, hace unos días también repasaba el asunto de Bilbao, ¿no? Que son 990 menores los que hay en el País Vasco tutelados y son protagonistas de prácticamente el 70% de los casos de robo con violencia y el 90% de las denuncias por violación. Es decir, son cifras realmente alarmantes y aquí o bien ponemos una solución rápidamente, se sientan quien se debe de sentar a tomarse este tema con la seriedad que merece, o podemos llegar a un día, ¿no?, en el que haya fallecidos y entonces ya será quizás demasiado tarde, ¿no?, para controlar todo esto. La cuestión del tutelaje de los menores es compleja y además se acentúa todavía más y hace más grave cuando dejan de ser menores, porque además en muchos casos los llamados menas parece ser que no son exactamente menores, sino que son gente que ya en algunos casos han superado hasta con largueza los 18 años de edad, ¿no? Lo que pasa es que lo que resulta absurdo es negar el vínculo que esto tiene con la delincuencia. El gobierno, los medios están empeñados en ello, pero esto es negar la realidad, querer tapar el sol con un dedo. Hemos visto lo que pasó en Badalona en las últimas horas, en los últimos días, y cómo el señor García Albiol, como no se puede establecer un vínculo directo de la delincuencia con la inmigración, lo que ha hecho ha sido, al prometer que va a acabar con esta inmigración y concretamente el caso de este delincuente que había sido atrapado, pues emplea un lenguaje un tanto críptico diciendo que va a poner fin a la delincuencia y que a este tipo va a pedir además que lo expulsen a su país, por no decir que es inmigrante, pero para que nos enteremos todos. Sí, bueno, el Tribunal Supremo, respecto de ese asunto, hace unos días, pues ya contemplaba la posibilidad de no acometer esas expulsiones cuando las penas de prisión eran inferiores a 1 año. Así que, bueno, estamos asistiendo cada vez más a leyes garanticidas que van en contra, ¿no?, de lo que es la propia ley de extranjería contemplada como tal. Y bueno, habrá que ver esos jóvenes si realmente son expulsados o no. El tema de los extutelados, pues sí que la verdad que hay un vacío legal tremendo, porque estos jóvenes, una vez cumplen la mayoría de edad, o son declarados mayores de edad, pues quedan totalmente en libertad. Sí que hay ciertos programas, ¿no?, a los que les, de alguna forma les obligan a asistir, pero claro, ¿qué utilizan para que estos extutelados continúen en esos programas educacionales, ¿no? Pues les ponen encima de la mesa, como vimos el año pasado en el caso de Cataluña, pues un subsidio, ¿no?, para menores extutelados a cambio de que continúen siendo, entre comillas, educados por las comunidades autónomas. Es decir, el tema es realmente delicado, todavía no tienen claro muchas comunidades autónomas qué hacer con estos menores y al final pues terminan siendo, por decirlo de alguna forma, terminan siendo delincuentes en potencia. Vamos a ver, cuando los menores llegan a España, según informaciones policiales, una de las primeras cosas que hacen y llegar a España no es barato, hay que decirlo, una de las primeras cosas que hacen es llamar a sus padres. Sí, así es. A ver, llaman a sus padres, obviamente, en muchos casos también para tener acceso a ciertos... Ellos llegan aquí sin documentación y en muchos casos esa documentación la requieren dependiendo en el gobierno regional de turno si la precisan o no. Sí que es cierto que en muchas ocasiones ni tan siquiera la piden, pero a la hora de recibir cuantías económicas obviamente se ponen en contacto con ellos, porque muchos de estos jóvenes reciben dinero de sus padres, incluso como se vio en un centro de menores que había
vía en Jerez de la Frontera, en Cádiz, muchos de estos menores, un centro que por cierto terminó clausurado y con una investigación en curso, muchos de los padres visitaban a los menores cuando se encontraban en este centro. O sea, que ya nos estaban tomando el pelo a la vista de todo, y como he dicho con anterioridad, está siendo investigado precisamente por una serie de anomalías como visitas de los padres o como que algunos menores pues eran puestos, ¿no?, en la estación de autobuses con destinos varios para que en ese centro se habilitaran nuevas plazas y recibir nuevas ayudas. Es decir, al final están comerciando estos que van de progres, que van de pro derechos humanos, son los primeros en comerciar con ellos. Así es. Deberían ser, en todo caso, por ser menores, devueltos a sus padres. Los padres se pueden localizar perfectamente, tanto por la llamada como por el hecho de que ya, en lo que cabe calificar abiertamente de choteo, los padres vienen a visitarles aquí. Es decir, que habría incluso una obligación del Estado español de entregarlos a sus padres, de devolverlos a sus padres. Esto no se hace en ningún caso. Así es, la ley en este punto es clara. Una vez se localizan los padres familiares de este menor, pues lo que hay que hacer es retornarlo a origen, porque ellos precisamente llegan aquí en la mayoría de las ocasiones sin documentación para obligar al gobierno a esa tutela, ¿no? Pero una vez se tiene conocimiento del paradero de sus padres o de sus familiares, bien por llamadas que intercambian y por visitas que se producen en algunas ocasiones, como apuntaba el centro de Jerez, pues la obligación del gobierno y de las autoridades pues es retornarlo a su país. Lo que pasa es que ya entran en juego aquí el Tribunal de Derechos Humanos, que impera el interés del menor, y nos metemos en una patulea de leyes garanticidas como las que apuntaba con anterioridad, y al final terminamos nosotros tutelando al menor hasta su mayoría de edad, a pesar de conocerse realmente dónde está su origen. ¿Es exagerado decir que todo esto es posible por una cierta colaboración entre el gobierno, entre los gobiernos en general, pero en el caso que nos ocupa, que es nuestro país, entre el gobierno, las mafias, las ONGs? ¿No hay una connivencia, yo no sé si directa o indirecta? Es decir, no estoy diciendo que haya canales establecidos de comunicación, pero lo que sí estoy diciendo es que se les permite, pudiendo impedírseles, se les permite la acción tanto a las mafias como a las ONGs, que tantas veces son complementarias. Y da la impresión de que el gobierno español alienta todo eso. Es algo más que una impresión. En las últimas horas hemos visto incluso al presidente de una ONG, Médicos del Mundo, el señor Hoyos, hablando directamente de que hay que ir a un mayor efecto llamada, justificándolo en la necesidad de un rejuvenecimiento de la población, lo cual es un argumento simplemente estúpido. Sí, ese señor decía que le gustaba, que a ellos les gusta el efecto llamada, y obviamente hay cierta complicidad, ya cada día es más difícil ocultar, y sobre todo desde esa firma del Pacto de Marrakech, donde el gobierno pues está abierto en todo momento a aquellas propuestas que hacen diferentes colectivos, diferentes ONG españolas. Ya vimos lo que sucedió con aquellos inmigrantes que llegaron a Almería y fueron trasladados a Soria, a una ONG precisamente a petición del ministerio de ese ministerio de migraciones que ha creado este gobierno. También ocurrió en Algeciras. A esos inmigrantes infectados que estaban en un hotel han sido trasladados de Almería a Algeciras. Como bien apuntaba ya también el propio alcalde, que ya no ha silenciado lo que ocurrió, esos inmigrantes fueron trasladados de noches a petición de una ONG. Entonces, obviamente hay una complicidad a ojos de todos, pero aquí en España se está empezando a ver, pero es que hay países de Europa. Yo hace poco apuntaba al caso del terrorista que fue autor del atentado de Berlín, que acabó con la vida de 12 personas. Este terrorista llegó de forma ilegal a Lampedusa. Este terrorista fue tutelado en un centro de acogida al que le prendió fuego y fue defendido por la abogada Rosa Alfaro, la misma abogada que defendió a Open Arms de ciertas imputaciones por favorecimiento de la inmigración ilegal y violencia privada. Y esta persona, esta señora, la señora Rosa Alfaro, su bufete está de alguna forma financiada por sociedades conectadas con la Open Society de George Soros. Así que, como diría Kerr, verde con asas, ¿no? Sí, no hace falta ser muy listo. Desde luego, como es lógico, ellos, una vez aquí, una vez en los centros, una vez en España, desarrollan un sentido grupal, actúan como bandas, y
es muy fácil, lógicamente, que terminen desembocando en la delincuencia. No porque sean magrebíes ni porque sean nada, sino simplemente porque son gente joven, desarraigada, que llega a un nuevo país y que, lógicamente, actúan de esa manera. En los centros de acogida también son muy frecuentes las coacciones, las agresiones a los trabajadores de esos centros. Bueno, nos vamos enterando de algunas cosas, pero hasta ahora es algo que ha sido bastante silenciado. Sí, a ver, el sistema, pues como bien apuntabas, el sistema de tutela ya estamos viendo que no funciona. De todas, terminan siendo presos de la delincuencia, de la drogadicción, de reyertas entre los propios menores cuando hay menores de diferentes nacionalidades, terminan agrediendo a vigilantes, terminan teniendo comportamientos totalmente problemáticos y no solo en el centro, sino en los barrios que se sitúan esos centros, y los vecinos cada vez han perdido más el miedo, ¿no?, a denunciar estos casos, como vimos también hace una semana en el centro de Hortaleza, ¿no?, que ya los vecinos están pues cada vez más cansados de las situaciones que se están dando en el barrio. Sí que había antes cierto miedo, pero ya está llegando a unos límites en los que, sin entrar ya en si somos de un partido, si somos de otro, si somos racistas, si no somos, es una realidad, y obviamente esos vecinos están cansados de esa realidad. Esos vigilantes que cada vez filtran más información a medios de comunicación sobre los episodios que viven en estos centros de acogida, pues están cada vez más cansados, ¿no?, de esta situación. Cada vez son situaciones más tensas y más preocupantes. Bueno, y comentábamos el último día, y se ha vuelto a repetir el asunto, y además hacías alusión hace un momento a ello, que a veces se transporta gente infectada con el COVID-19 a otras zonas de España. Habíamos visto hace unas fechas el caso de Soria, y parece ser, ha salido una información, que Marlaska había ordenado a la Guardia Civil trasladar a algunos de estos recién llegados infectados a Algeciras, y bueno, pues se ha liado, claro. Sí, claro, esa patera, ¿no?, esa embarcación llegó a Almería. ¿Qué pasa? Que estos inmigrantes eran asintomáticos. Antes, hasta hace prácticamente 15-20 días, no se estaban realizando de forma tan intensiva las pruebas PCR que se están realizando en estos días, a raíz de numerosas reivindicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y como no puede ser de otra manera, pues ahora mismo se están haciendo estas pruebas a los inmigrantes que están llegando. A lo que íbamos, ¿no? Estos inmigrantes que llegaron ya hace tiempo y que eran portadores del virus, pero no mostraban ninguna sintomatología, pues fueron con otros inmigrantes, fueron transportados a petición de una ONG a Algeciras, a un hostal que compartía el ayuntamiento y la propia ONG para personas sin techo, ¿no?, y la ONG para estos inmigrantes que llegaban desde Almería. ¿Qué ha pasado? Pues que estaban estas dos personas contagiadas de coronavirus. Al final, una persona mayor que había en ese hostal ha terminado contagiado y ha terminado falleciendo, ¿no? Y otra persona, una mujer, pues está ahora mismo ingresada en un hospital de Algeciras, pues recuperándose también de un contagio. Es decir, es totalmente el descontrol que tiene el gobierno sobre este asunto de las pateras y sobre toda la inmigración que está entrando en estos días a través de las costas andaluzas. Pero esto tiene una responsabilidad política clara, incluso algo más que política, es decir, que alguien ha dado la orden, no es el mando de la Guardia Civil, sino que es un protocolo establecido desde el Ministerio de Interior, y parece que en este caso incluso desde instancias muy cercanas al propio ministro, si no el propio ministro. Sí, es decir, ha habido alguien, ¿no?, ahí que esta ONG, ¿no?, tenía plazas libres, ha mostrado su disponibilidad, ¿no?, y como ahora mismo se encuentran los CIE cerrados, pues el gobierno decide hacia dónde se dirigen estos inmigrantes, y alguien del propio gobierno pues fue el que adjudicó estas plazas para estos inmigrantes en Algeciras, y el que autorizó, ¿no?, el transporte de los mismos, igual que autorizó el transporte hacia Soria. Pues rápidamente, dos últimas cuestiones, si me permite. Una que tenemos que preguntarle necesariamente, porque ha sido particularmente oscurecida por los medios, que es el apuñalamiento que se ha producido en las últimas horas en Gran Bretaña. Un libio ha asesinado a 3 personas. Parece ser que existía incluso un vídeo, en las primeras horas se colgó en las redes sociales y ha sido retirado fulminantemente. Pero en fin, que se han producido 3 muertes que ya no ocupan ni siquiera los titulares de la prensa europea.
Bueno, forma parte y es que me lo tengo muy estudiado, forma un poco parte del objetivo 17 del Pacto de Marrakech, ¿no? Y es eliminar toda aquella aparición mediática, ¿no?, de conflictos en los que se vean de alguna forma implicados los inmigrantes, ¿no? Es una persecución. Hay ya ciertos comisarios, ciertas agencias, ¿no?, que se están ocupando de ello, y aquí en España tienen la intención también de implantar algo similar, ¿no?, que van controlando pues aquellas noticias que ellos dicen que tratan de criminalizarlos, ¿no? Y ahí es una realidad, ¿no? Lo que ha ocurrido es un hecho, no se está criminalizando a nadie, se están relatando estos hechos y nos estamos enfrentando pues a esa imposición, a esa censura, ¿no?, que cada día nos va a hacer más difícil denunciar estos casos. Gracias a Dios, ¿no?, pues tenemos canales como el vuestro que nos permiten hablar con libertad de estos episodios. Y lo tendrá siempre, por supuesto. Bueno, por último, es gracioso que desde los medios se acuse a la extrema derecha, esa es la razón oficial por la cual no se deben publicitar estas cosas, para que no se alimente la extrema derecha, cuando en realidad el planteamiento que hay es absolutamente el contrario. Es la izquierda la que quiere beneficiarse de esto, como públicamente ha dicho en numerosas ocasiones y como hemos comentado en el vídeo, digamos, normalizando electoralmente a la población inmigrante. Esto se está viendo ya en muchos países de Europa. Quieren una población clientelizada, valga la expresión, para que les vote permanentemente y que esos sean los inmigrantes. Sí, así es. Obviamente están las propias leyes, las ayudas, ¿no?, como el ingreso mínimo vital, al final lo llenan de una serie de excepciones, ¿no?, que lo que buscan es subsidiar al inmigrante y de alguna forma pues convertirlo, ¿no?, en esas redes clientelares, ¿no?, manejarlos a su antojo y darles esa paguita, ¿no?, que los tenga a su disposición. Y bueno, decían ayer, por ejemplo, decía un periodista, un compañero, no voy a decir quién, pero decía, ¿no?, que el discurso de por ejemplo, de Vox relativo a las pateras, ¿no?, y a los contagiados que estaban llegando aquí, pues resultaba peligroso, ¿no?, y llegaba a ser una manipulación. A ver, hemos recibido ya en estas últimas semanas 40 inmigrantes contagiados de coronavirus. Ha habido, a raíz de ello, como denunciaba hace unas semanas Jupol, un agente infectado de coronavirus. Tenemos un fallecido en Algeciras. A ver, ¿qué es lo peligroso, ¿no? Si el discurso o lo que verdaderamente está ocurriendo, y es negar finalmente lo evidente, porque sí que es cierto que en los primeros días eran cosas que se trataban de ocultar, pero ya el asunto está pasando a mayores y ocultar ciertas cosas pues ya se hace realmente complicado, incluso para aquellos medios, ¿no?, que son un poco reticentes a admitir ciertas cosas, ¿no? Pues esa es la política de las élites, don Rubén, y la pagamos todos. En fin, esperemos que entre todos despertemos. Muchísimas gracias, señor Pulido, por su dedicación y paciencia. A vosotros siempre. Un saludo. Un placer, un saludo. Después de lo cual nos vamos con la frase del día o de la noche. Podemos perdonar a un niño que teme a la oscuridad, pero la verdadera tragedia de la vida es cuando un adulto le tiene miedo a la luz. Platón. Muy buenas noches.